Fue recuperado de un naufragio en 1900, disfrazado como un bulto de roca corroída. Pero cuando los científicos finalmente miraron dentro, encontraron un asombroso anacronismo que aterrorizó al mundo. Esta computadora sin precedentes rastreaba el cosmos, predecía eclipses y presagios, y obligó a reescribir por completo la línea temporal tecnológica. ¿Cómo poseían los antiguos esta tecnología sin precedentes? ¿Y por qué desapareció ese conocimiento? La falla en la matriz. Octubre de 1900 cambió el curso de la historia para siempre, y comenzó con una tormenta. El mar Egeo estaba furioso. Una violenta tormenta azotó a un pequeño equipo de buzos de esponjas de la isla de Siame, desviándolos de su rumbo y obligándolos a buscar refugio desesperado en la costa rocosa y traicionera de una isla remota llamada Antítera. No buscaban historia, buscaban sobrevivir. Pero mientras la tormenta rugía, el capitán Demetrios Contos tomó una decisión que reescribiría la historia de la civilización humana. Ordenó a un buzo, Elías Stadiatus, sumergirse para recolectar esponjas mientras esperaban que los vientos amainaran. Stadiatus descendió 45 metros al fondo. Esperaba encontrar el suelo marino familiar. En cambio, emergió minutos después con noticias del hallazgo más improbable: un campo de cadáveres y caballos descompuestos entre las rocas. Pensó que había encontrado una fosa común. Escéptico, el capitán Contos descendió él mismo, pero vio una escena completamente diferente. No encontró cuerpos, sino los restos de un enorme barco romano, y los cadáveres eran en realidad estatuas de mármol y bronce congeladas en el tiempo y erosionándose en el lecho marino. Para probarlo, levantó el brazo cortado de una estatua de bronce. El mundo acababa de tropezar con el naufragio más grande de la antigüedad. El gobierno griego envió de inmediato a la marina helénica para asistir a los buzos en lo que sería la primera gran excavación arqueológica submarina de la historia. Pero no era una misión científica ordinaria. Era una guerra brutal y peligrosa contra el océano. La operación de salvamento, que se extendió de noviembre de 1900 al verano de 1901, era una trampa mortal. Los buzos trabajaban a 45 metros, una profundidad aplastante para la tecnología primitiva de la época. Usaban trajes de buceo estándar, pesados trajes de lona, cascos de cobre masivos y botas con plomo. No tenían computadoras de buceo, gases mezclados, y apenas entendían la enfermedad por descompresión. Solo podían permanecer 5 minutos en el fondo. Más tiempo, y las burbujas de nitrógeno en su sangre se convertirían en un veneno mortal. El costo del tesoro fue alto. 2 buzos quedaron paralizados de por vida, sus cuerpos destrozados por la presión. Otro buzo, Gorgios Críticos, pagó el precio máximo, muriendo en la cubierta del barco de apoyo. Sin embargo, persistieron. Levantaron un tesoro inmenso: guerreros de bronce a tamaño real, estatuas de mármol, joyas intrincadas y cristalería. Entre los objetos hallaron un bulto calcificado y corroído de bronce y madera, verdoso y recubierto de vida marina. Parecía basura y fue arrojado a una caja, ignorado por todos. El tesoro fue llevado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Durante meses, el mundo admiró las estatuas, mientras el bulto permanecía en un almacén, secándose, agrietándose y olvidado. Fue una tragedia de tiempo. El objeto más importante jamás hallado estaba siendo ignorado por no ser estético. El agua salada lo había corroído durante 2000 años. El bronce se había transformado químicamente en atomita quebradiza, un depósito mineral que deformó el metal y borró sus detalles. A simple vista, era basura. Pero la oscuridad no duraría. Al estar en el aire seco del museo, el artefacto comenzó a cambiar. Había estado saturado de agua durante 2000 años.
Al evaporarse esa humedad, las capas externas de corrosión y roca empezaron a encogerse. Esta contracción ejerció una presión inmensa hasta que se agrietó físicamente. El arqueólogo Valerio Stasis examinaba los escombros cuando lo vio. Una rueda dentada de precisión, verde e inconfundible, incrustada en la roca. Los engranajes no pertenecían a naufragios del siglo I a.C. Era imposible, un anacronismo. La primera pista de que los libros de historia estaban equivocados. Durante mucho tiempo, el dispositivo permaneció un enigma, con sus secretos encerrados en la piedra calcificada. No fue hasta la era moderna que los científicos pudieron abrir la máquina sin destruirla, usando luz y radiación de alta tecnología, sin martillos. La verdadera investigación del mecanismo de Antíthera comenzó a mediados de los 2000 con el proyecto de investigación del mecanismo de Antíthera, utilizando un escáner de tomografía computarizada de microfoco de 12 toneladas, desarrollado especialmente para este misterio por Hewlett-Packard. La máquina penetraba siglos de corrosión, generando imágenes 3D de alta resolución del interior. Simultáneamente, aplicaron mapeo de texturas polinomial, PTM, tomando docenas de fotos desde distintos ángulos e ingresando los datos a una computadora para revelar inscripciones y detalles superficiales invisibles por 2 milenios. Los resultados fueron asombrosamente brillantes. Los escaneos eliminaron la costra del océano y revelaron una máquina de complejidad increíble. Dentro de ese bulto podrido no había solo algunos engranajes simples, sino un ecosistema denso de más de 30 engranajes de bronce, separados, miniaturizados, precisos y ensamblados con la eficiencia de un reloj suizo. Pero la verdadera sorpresa llegó al analizar el tren de engranajes. Encontraron un sistema de engranaje diferencial, un concepto de ingeniería complejo que permite combinar 2 entradas en una sola salida. La historia decía que esta tecnología no se inventó hasta la Edad Media, pero allí estaba, en el fondo del mar, anterior al mundo medieval por más de 1000 años. Los antiguos griegos lo usaron para calcular el período sónico, el ciclo de fases de la luna con perfección matemática. Los escáneos reconstruyeron las caras rotas del dispositivo. No era solo un reloj, sino una computadora del cielo. La cara frontal seguía al sol y la luna a través del zodiaco. La trasera presentaba 2 enormes diales en espiral. El dial superior, los dolores, predecía eclipses solares y lunares en un ciclo de 4 años, indicando exactamente cuándo oscurecería el cielo. El dial inferior, el matónico, rastreaba un ciclo calendario de 19 años para sincronizar con la luna. Había diales subsidiarios más pequeños para el ciclo calípico de 76 años, y, en un toque de cultura humana entre las matemáticas celestiales, el dial olímpico, que seguía el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. Los escaneos confirmaron daños catastróficos. Los componentes internos ya no eran planos, estaban deformados y torcidos por 2000 años de oxidación. Digitalmente, los científicos los aplanaron, contaron los dientes y simularon el movimiento. Comprendieron que la basura encontrada por los buzos era, en realidad, la máquina más sofisticada jamás producida por el mundo antiguo. Este descubrimiento no solo añadió una nota al pie de la historia, sino que destruyó los capítulos anteriores. Los buzos de 1900 no encontraron solo un naufragio, sino el eslabón perdido en la cadena de la evolución tecnológica humana. Para entender la magnitud del hallazgo, hay que revisar la historia que contradecía. Durante siglos, la invención humana se veía como un progreso lineal y lento, de herramientas primitivas a máquinas complejas. Este objeto no solo desafiaba la línea temporal,
la rompía, mostrando tecnología 1000 años adelantada. Para comprender la escala de esta anomalía, hay que mirar el mundo antiguo como lo entendíamos, una línea temporal donde tal nivel de ingeniería simplemente no existía, la máquina imposible. Antes del descubrimiento de Antítera, la historia de la tecnología era una línea cómoda y predecible. Los historiadores coincidían en que los griegos eran brillantes filósofos y arquitectos, pero sus mecánicas eran simples. Construían molinos de agua, molinos de viento y juguetes básicos, autómatas que podían servir vino o abrir puertas usando vapor y gravedad. Eran impresionantes, pero rudimentarios. La idea de engranajes de precisión, ruedas de metal entrelazadas con dientes cortados al milímetro, ni siquiera se había concebido porque era imposible. El consenso era absoluto. Los mecanismos de relojería complejos no aparecieron en la Tierra hasta los relojes astronómicos de la Europa del siglo XIV. Un vacío de 1400 años. Encontrar el mecanismo de Antítera en un naufragio de la era romana era como desenterrar un motor a reacción en la tumba de Tutankamón. El artefacto era tan avanzado que durante décadas muchos expertos se negaron a creer que perteneciera al naufragio, insistiendo en que debía haber sido arrojado al mar por un barco que pasaba en la Edad Media o el Renacimiento. Era más fácil creer en una coincidencia que reescribir la historia de la civilización, pero la verdad estaba encerrada en la corrosión, esperando los ojos adecuados para descubrirla. La búsqueda para penetrar la corrosión comenzó en la década de 1970. Derek Dole Price, un tenaz historiador de la ciencia en Yale, se negó a aceptar el dispositivo como un misterio. Se asoció con el físico nuclear griego Karolamos Karakalos para escanear los fragmentos con rayos gamma de alta energía. Por primera vez, el mundo vio el contorno de la máquina. Las imágenes eran sombrías y bidimensionales, pero indiscutibles. Price contó más de 30 engranajes ocultos en la roca y en su obra pionera de 1974, Engranajes de los griegos, declaró que era una computadora sofisticada. El mundo académico quedó atónito, pero las sombras seguían siendo demasiado borrosas para revelar el verdadero genio del dispositivo. La investigación se profundizó en las décadas de 1980 y 1990 con Michael Wright, curador del Museo de Ciencia de Londres, y el científico informático Alan George Bramley, quienes no se conformaron con simples rayos X, sino que emplearon tomografía lineal, precursora del escaneo CT moderno, que les permitió ver el dispositivo en secciones. Bright, mecánico y historiador, construyó una réplica física basada en estas secciones y descubrió algo que Price había pasado por alto. El dispositivo no solo rastreaba la velocidad promedio de la Luna, sino su velocidad variable real. Bright encontró un mecanismo de pasador y ranura oculto en los engranajes, un sistema que permitía que una rueda acelerara y desacelerara a medida que giraba, imitando perfectamente la órbita elíptica de la Luna, una simulación mecánica de las leyes del movimiento, siglos antes de que Kepler las definiera. Sin embargo, el momento definitivo llegó en la década de 2000. En 2005, el proyecto de investigación del mecanismo de Antítera desplegó una nueva herramienta, un escáner de tomografía computarizada de microfoco de 12 toneladas, que cambió por completo la situación, tomando miles de cortes digitales y reconstruyendo el dispositivo en 3D de alta resolución. Los resultados confirmaron lo imposible. En lo profundo del tren de engranajes se encontraba un engranaje diferencial, la definición misma de anacronismo. Un diferencial permite que dos ejes giren a diferentes velocidades para crear una salida calculada. Es el componente esencial en el eje de todos los autos modernos, permitiendo que las ruedas giren a diferentes velocidades al tomar una curva.
La historia de la ingeniería indicaba que esta tecnología no se inventó hasta el siglo XVI o XVII, pero allí estaba, miniaturizada en bronce, utilizada por los griegos para restar el movimiento del Sol al de la Luna y calcular sus fases. El descubrimiento era increíble. Demostraba que el mundo antiguo poseía una filosofía mecánica comparable a la revolución industrial. La máquina de Antítere no era un prototipo torpe, sino un universo en una caja, un ejemplo magistral de miniaturización, no más grande que una caja de zapatos moderna. Dentro de este marco portátil, los creadores habían comprimido casi 40 engranajes de bronce, algunos con dientes triangulares de solo 1 milímetro de largo, utilizando cada centímetro cúbico del espacio y ensamblando los componentes con la densidad de un reloj suizo del siglo XVIII. Era una verdadera computadora analógica que resolvía complejas ecuaciones astronómicas en tiempo real. Los trenes de engranajes entrelazados calculaban las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, mientras predecían eclipses años antes en los diales traseros. Era una máquina que convertía el tiempo en matemáticas. El mecanismo de Antítere es un testimonio solitario del genio perdido, demostrando que la humanidad tocó las estrellas solo para olvidar cómo alcanzarlas durante más de 1 milenio. Aunque los engranajes demostraban la genialidad de los antiguos, un componente crucial permanecía como un rompecabezas, un anillo de calendario roto en la cara frontal que ocultaba la identidad del creador. Este enigma permaneció sin resolverse durante más de un siglo, hasta 2024, cuando la solución llegó gracias a la astrofísica avanzada. Durante más de un siglo, un enigma crucial del mecanismo de Antítere permaneció sin resolver. Los científicos habían mapeado los engranajes y descifrado los eclipses, pero eran ciegos a un componente esencial: el anillo de calendario, un dial exterior en la cara frontal con pequeños agujeros para rastrear los días del año. El problema era simple y frustrante. El anillo se destruyó cuando el dispositivo se fracturó en el naufragio y la corrosión marina comenzó a disolver sus componentes. Un enorme fragmento desapareció en el limo y solo sobrevivieron 6 fragmentos corroídos con unos pocos agujeros visibles. Durante décadas, los investigadores trataron de extrapolar el conteo original del anillo. La teoría aceptada era que contenía 365 agujeros, coincidiendo con el calendario solar egipcio, un cálculo lógico porque el calendario egipcio era el estándar para los astrónomos de la época, limpio y simple. Pero esta suposición era completamente errónea. Con los métodos tradicionales agotados, la solución llegó de un campo inesperado: las estrellas. En 2024, un equipo de la Universidad de Glasgow decidió resolver el enigma de los agujeros faltantes. El profesor Graham W. y el Dr. Joseph Bailey no miraban el mecanismo como una reliquia, sino como una señal rota proveniente del espacio profundo. Expertos en ondas gravitacionales comprendieron que el anillo roto era otra señal ruidosa. No tocaron los fragmentos y aplicaron el mismo análisis estadístico usado en los detectores LIGO, análisis bayesiano, la matemática de lo imposible. Este método no solo analiza lo que existe, sino que calcula la probabilidad de lo que debe existir según la evidencia fragmentaria. Los investigadores introdujeron las posiciones precisas de los agujeros sobrevivientes en su modelo, forzando a la computadora a probar cada posible sistema calendario. El círculo de 360 grados, el año solar de 360 días y el año lunar de 354 días. Los resultados fueron definitivos, una certeza matemática. El modelo rechazó la teoría de los 365 agujeros y confirmó que el anillo tenía exactamente 354 agujeros, el número preciso de días de un año lunar,
12 ciclos de la luna. El mecanismo de Antítera no funcionaba según el tiempo civil solar, sino calibrado al ritmo cambiante de la luna, localizando su uso para un pueblo cuya vida religiosa y cívica dependía del ciclo lunar. La precisión requerida para perforar 354 agujeros en un anillo de bronce de este tamaño es asombrosa. La variación radial promedio entre agujeros era de solo 0,028 milímetros. Si la mano del creador temblara al ancho de un cabello humano, el calendario se arruinaría. Esto no era solo artesanía, era perfección. Además, la cuenta de 354 agujeros revelaba su identidad. Un calendario lunar de este tipo apunta directamente a las colonias corintias del noroeste de Grecia, siendo la más famosa y avanzada científicamente Siracusa, hogar de Arquímedes. De repente, las piezas encajaron. Textos romanos de Cicerón ya registraban la existencia de una esfera construida por Arquímedes para rastrear planetas y la luna. Los historiadores la creían mítica, pero el hallazgo de 2024 sugiere que el mecanismo de Antítera es la prueba física de ese legado. Arquímedes murió en 212 a.C., aproximadamente un siglo antes de que se construyera este dispositivo, pero la huella del calendario lunar sugiere que la máquina nació de su escuela, probablemente diseñada por sus discípulos, continuando la tradición del genio mecánico iniciada por el mayor matemático de la antigüedad. Identificar a los creadores fue solo la mitad del misterio. También había que comprender su motivación. ¿Por qué perforar 354 agujeros perfectos? La respuesta no estaba en los engranajes, sino grabada en la carcasa metálica. Los griegos no solo construyeron la máquina para rastrear los astros, sino para comunicarse con los dioses, el lector de presagios. Si la cara frontal era un mapa de los cielos, la trasera contenía una guía del cosmos. Durante décadas, las placas de bronce que cubrían el dispositivo se creyeron ilegibles, pero los escaneos CT que revelaron los engranajes también mostraron algo sorprendente. Texto, miles de pequeños caracteres griegos de menos de 2 milímetros, abarrotados en las placas. El mecanismo de Antítera no era solo una máquina, sino un manual de usuario completo grabado en el metal, explicando cómo orientar el dispositivo, girar la manivela y leer los complejos espirales en la cara trasera. Al traducir el griego antiguo, los investigadores se dieron cuenta de que el texto no era solo soporte técnico, sino una guía de profecía. El rasgo dominante en la trasera era el dial de los dolores, una enorme espiral de 4 vueltas que rastreaba el ciclo de eclipses de 18 años. Para la mente moderna, un eclipse es un fenómeno de sombra y mecánica orbital. Para la antigua, era una catástrofe. La palabra eclipse proviene del griego ekleipsis, abandono. Cuando el sol se oscurecía al mediodía, significaba que los dioses habían abandonado a la humanidad, un signo de desgracia y presagio de reyes caídos y guerras perdidas. La historia registra que en 585 a.C., mesios y lidios, en medio de una brutal guerra de 6 años, presenciaron un eclipse y, aterrorizados, los soldados arrojaron sus armas y los reyes firmaron un tratado de paz. Para las masas, el sol desaparecido no era clima, sino juicio cósmico. Este temor era tan profundo que incluso la élite educada debía gestionarlo. El general Pericles, conocedor de la causa física de los eclipses, una vez vio paralizado por terror al timonel de su barco ante la desaparición del sol, y calmadamente le preguntó si esa oscuridad era un mal presagio. Al responder el hombre que no, Pericles replicó: «Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y el eclipse, salvo que el objeto que oscurece el sol es más grande que mi manto?» Pericles conocía la ciencia, pero era la excepción.
Para las masas, un eclipse era ira divina. El mecanismo de Antítere fue construido para predecir esa desgracia. Al girar la manivela, un puntero seguía la ranura espiral, y al llegar a un mes específico, señalaba un conjunto de glifos diminutos. El símbolo H, Helios, predecía la atenuación del Sol. El símbolo sigma, Selene, predecía la oscuridad de la Luna. El mecanismo nos enseña que, si no somos cuidadosos, también podríamos dejar solo fragmentos para que una futura generación se pregunte por qué nuestro conocimiento desapareció. Si esta tecnología no se hubiera perdido y la revolución industrial hubiera comenzado en el 100 a.C., en lugar de en el siglo XIX, ¿dónde crees que estaría la humanidad hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte. Si disfrutaste este video, haz clic en el siguiente video.